1. Gentile, la invención del psicólogo en Argentina. La invención del psicólogo en la Argentina como una figura profesional e institucionalizada no se dio de un día para el otro, sino que se sostiene sobre tres grandes acontecimientos históricos. Primero, el primer Congreso Argentino de Psicología en 1954. Segundo, el acto fundacional, que fue efímero y reprimido, de la primera carrera universitaria de psicología en 1955. Y tercero, la fundación lograda y recordada de esa misma carrera en 1956. Antes de que existieran los psicólogos como tales, en la década de 1920 en Rosario, cobró una enorme relevancia la psicotecnia. Esta era entendida como una psicología aplicada orientada al buen consejo y a la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas. Se la veía como un saber hacer saludable, salutífero, que aseguraría el progreso humano, el bienestar y la evolución social. Su auge en Rosario estuvo muy ligado a dar respuesta a las problemáticas del ámbito laboral, para mejorar relaciones de trabajo, prevenir accidentes y orientar al trabajador. Pero también se expandió fuertemente a la educación, mediante el seguimiento psicológico infantil, el control neuropsiquiátrico, el uso de tests como el Rorschach y el apoyo a maestros y padres. Ya en los años 40, bajo el primer peronismo y el estado de bienestar, la psicotecnia se terminó de consolidar dentro de los dispositivos estatales. Las competencias del psicotécnico orientador tenían una doble finalidad, psicológica y psicohigiénica. Debía lograr el máximo rendimiento y satisfacción de los sujetos, disminuyendo la cantidad de enfermos mentales y nerviosos. Al analizar la historia de las carreras, el texto diferencia entre dos grupos, los pioneros y los fundadores. Los pioneros fueron el matrimonio de Herminda y Carlos Lambruschini junto a Armando Astivera, quienes elaboraron el proyecto original para la creación de la primera carrera en 1955 y estaban identificados políticamente con el peronismo. Por otro lado, los fundadores pertenecen a la segunda carrera, 1956, identificados con el antiperonismo, como Bernstein y Butelman. A pesar de estas profundas diferencias políticas e ideológicas entre pioneros y fundadores, los planes de estudio de 1955 y 1956 fueron sumamente similares. Compartían tres grandes coincidencias: una marcada heterogeneidad de materias, mezclando filosofía, anatomía, historia, psicopatología, la misma nominación en los títulos, y una total ausencia de la orientación experimental conductista, que en esa época dominaba el discurso oficial de la psicología estadounidense. Esta similitud se debió a que, por encima de las diferencias políticas, se imponía un mismo proyecto de base, la necesidad de enfatizar y consolidar el rol de este nuevo agente profesional en la sociedad. 2. Ley provincial, marco legal del ejercicio profesional. El ejercicio profesional de la psicología en la provincia de Santa Fe está regulado por la Ley Provincial número 9538, sancionada en el año 1984. Este momento histórico es crucial porque coincidía con el retorno de la democracia en Argentina tras la última dictadura cívico-militar, 1976 a 1983, un contexto donde se volvía urgente y necesario crear leyes que repararan los daños institucionales, restituyeran derechos y regularan legalmente las profesiones. A la par, se cuenta con la resolución número 2447 de 1985 del Ministerio de Educación y Cultura, que fija las incumbencias profesionales del título. Un punto fundamental de la ley es que no alcanza únicamente con tener el título universitario habilitante de psicólogo o licenciado en psicología para poder ejercer. Es de carácter obligatorio obtener la matrícula otorgada por el Colegio de Psicólogos correspondiente. La Ley 9538 delimita y propone distintas áreas o especialidades de ejercicio profesional, vinculadas a instituciones específicas. Psicología clínica. Se encarga de la exploración diagnóstica de la estructura y dinámica de la personalidad, la orientación psicológica preventiva, y el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de conflictos psíquicos. Se ejerce en hospitales generales, hospitales de niños, instituciones psiquiátricas, centros de salud mental, comunidades terapéuticas y consultorios privados. Psicología educacional, centrada en la investigación, prevención y orientación de los factores psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sus ámbitos son las instituciones educativas de todos los niveles, escuelas diferenciales, guarderías y centros de orientación vocacional. Psicología social se subdivide en tres grandes campos. 1. Ámbito laboral, dedicado a la orientación profesional y al asesoramiento en empresas para favorecer el desarrollo del personal y detectar conflictos. Trabaja en empresas y gabinetes asociados. 2. Ámbito jurídico, enfocado en el estudio y prevención de conductas delictivas, la asistencia en la rehabilitación del penado, la orientación al liberado y la realización de peritajes judiciales. Se ejerce en tribunales de justicia, institutos penales, de menores y organismos policiales. 3. Ámbito social propiamente dicho. Se dedica al estudio del comportamiento humano en grupos, las opiniones públicas, las instituciones y el esclarecimiento de conflictos interpersonales e intergrupales. Está ligado a todas las organizaciones, colectivos y miembros de la comunidad que actúan como fuerzas sociales. 3. Cotone. Construcción del campo de la salud mental en Argentina. Este texto plantea un contraste directo entre el viejo modelo asistencial basado en el manicomio y el nuevo paradigma de la salud mental. Históricamente, la locura fue entendida desde explicaciones sobrenaturales o religiosas como posesiones demoníacas, bajo el control punitivo de la Inquisición. En el siglo XVIII en Francia, Philippe Pinel rompe con esto e introduce el mito de fundación de la psiquiatría, al exigir que se trate a estas personas como enfermos. Sin embargo, bajo la influencia de la Ilustración, la locura pasó a ser pensada como la pérdida de la razón, lo irracional. El tratamiento de la época fue el tratamiento moral, basado en la autoridad del médico para someter la voluntad del paciente. En este esquema, el encierro en el manicomio se consideraba terapéutico en sí mismo, funcionando en realidad como un mecanismo para vigilar a los desviados y proteger el orden social bajo un modelo médico, biológico y puramente asistencial. Toda esta lógica manicomial clásica se sostiene sobre tres ideas o pilares fundamentales. 1. El juicio de peligrosidad, asociar la locura al peligro. 2. La necesidad de control y vigilancia de lo considerado anormal. 3. La idea de irreversibilidad y cronicidad del padecimiento, pensar que el enfermo no tiene cura y empeorará. El resultado histórico de este modelo fue la segregación, la discriminación, el etiquetamiento, el maltrato y fundamentalmente, la desubjetivación, quitarle al paciente su condición de sujeto. En una vereda opuesta se encuentra la Ley Nacional de Salud Mental n-grados 26.657, la cual se inscribe de lleno en un paradigma promotor de los derechos humanos. Sus ideas fundamentales apuntan a garantizar prácticas de salud basadas en el respeto, el cuidado y la restitución de derechos. Ya no se busca disciplinar, normalizar o castigar al sufriente, sino reparar los años de segregación, estigmatización y descalificación. El texto cierra con una advertencia histórica. A finales de 2023, los proyectos de reformas legales, como la Ley Ómnibus, buscaron modificar esta ley, amenazando con un retroceso hacia el modelo asilar manicomial. La judicialización de la atención y la quita del control del Estado. Por ende, se concluye que la ley de salud mental no es solo un marco teórico, sino una conquista de derechos que debe ser defendida y militada para lograr su implementación real y plena. 4. Frasetto y Greca, contexto histórico y filosófico del nacimiento de la psicología científica. Para entender el nacimiento de la psicología como ciencia, hay que revisar primero su raíz. Etimológicamente, la palabra psicología proviene del griego psyche, alma, y logos, discurso racional, lo que significa discurso racional acerca del alma. Esto nos demuestra que la psicología tiene sus orígenes en el siglo V a.C. en la Grecia clásica con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Por lo tanto, la reflexión sobre lo psicológico es miles de años anterior a Wundt. Lo que ocurre a fines del siglo XIX no es el nacimiento de la psicología en sí, sino su nacimiento como disciplina científica independiente de la filosofía. Este salto hacia la rigurosidad científica estuvo fuertemente marcado por el positivismo, una cosmovisión del siglo XIX nacida del triunfo del capitalismo y la revolución industrial, fundada por Auguste Comte. El positivismo exigía que, para que un conocimiento fuera considerado científico, debía adoptar estrictamente el método de las ciencias naturales,
partir de datos positivos, observables, formular hipótesis, realizar experimentación y validarlo mediante leyes matemáticas. Bajo esta mirada, Comte desestimó y rechazó la cientificidad de la psicología de su época, criticando duramente su método de autoobservación o introspección. Comte argumentaba que era imposible que la mente se observara a sí misma de manera objetiva sin introducir sesgos, y sentenció que si la psicología quería ser una ciencia, debía limitarse al estudio de signos físicos y observables, como la fisonomía o la conducta. A pesar de las trabas del positivismo, la psicología científica se abrió paso, reconociéndose a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología experimental, por fundar el primer laboratorio en Leipzig, 1879. Sin embargo, Wundt tuvo antecedentes directos clave en la Alemania del siglo XIX, Ernst Heinrich Weber, fisiólogo que estudió el tacto y creó la ley de Weber, uniendo lo físico y lo psíquico matemáticamente, y Gustav Fechner, quien en 1860 sistematizó la psicofísica y propuso el paralelismo psicofísico. El texto concluye señalando que, aunque en su siglo y medio de historia la psicología cambió de modelos, pasando de la física y la fisiología a las ciencias de la computación y las neurociencias, mantuvo un núcleo inmodificable: la aspiración de reducir lo subjetivo. Frente a este reduccionismo surge el psicoanálisis de Sigmund Freud. Freud, contemporáneo de Wundt y heredero de ese mismo contexto científico, incluso reconociendo su deuda con Fechner, produjo un giro radical. Tomó los términos de la psicología del siglo XIX, conciencia, representación, asociación, placer/displacer, pero los reorganizó en una teoría completamente original del psiquismo humano, demostrando las limitaciones de sus contemporáneos y dando lugar a la explicación del inconsciente y de los hechos psíquicos olvidados por la ciencia dura. 5. Revolución en la mente de Macquarie, Cap 1, texto de la Cruz. Este texto profundiza en las condiciones que hicieron posible el nacimiento de la psicología científica en Francia y el posterior surgimiento del psicoanálisis. Tras la Ilustración y el racionalismo clásico, la mente había quedado excluida de la ciencia. Filósofos como Descartes afirmaban que el yo era un alma inmaterial e imposible de abordar de forma racional. Esta postura cambia drásticamente en la segunda mitad del siglo XIX. En Francia, entre 1870 y 1900, Théodule Ribot impulsa la psicología científica francesa planteando que la disciplina debía soltar amarras de la religión y la metafísica para adoptar los métodos naturales, combinando la introspección con el estudio de gestos, la inducción y la analogía. De este nuevo campo científico se nutriría Freud. Un eje central del capítulo es la figura de Jean-Martin Charcot, un neurólogo y ferviente positivista que dirigía la Salpêtrière y se dedicaba a estudiar la histeria. Inicialmente, Charcot creía que la mente era un mero reflejo o subproducto del cerebro, un epifenómeno. Sin embargo, sus investigaciones con el fenómeno de la hipnosis lo hicieron cambiar de rumbo, al notar que bajo hipnosis se le podía sugerir a una paciente la parálisis de un brazo y que el cuerpo efectivamente respondía paralizándose. Charcot entendió que una idea era capaz de generar una alteración física real. Para poder explicar cómo las ideas y las emociones provocaban síntomas neurológicos, Charcot se vio obligado a recurrir a una psicología, adoptando el modelo asociacionista de Ribot. Para él, la histeria se explicaba de la siguiente manera: ante un trauma físico o emocional, y mediando una debilidad o herencia genética degenerativa. Las ideas se aislaban, se disociaban, penetrando en el inconsciente y actuando de forma automática en el cuerpo a través de la autosugestión. Es en este escenario donde ingresa Sigmund Freud. Su formación previa en Viena era puramente médica, biológica y anatómica, basada en laboratorios de fisiología de altísima exigencia positivista, bajo el ala de científicos como Brücke, Meinert y Notnagel. Su único contacto con lo no médico había sido la filosofía de Franz Brentano. En 1885, Freud viaja becado a París para estudiar con Charcot, y esa estancia transforma su carrera por completo. Su interés mutó definitivamente de la neuropatología, estudio físico del sistema nervioso, a la psicopatología, estudio de las enfermedades mentales. Con Charcot aprendió el valor clínico de lo psicológico, el uso de la hipnosis y que los síntomas histéricos,
tanto en mujeres como en hombres, tenían una causa ideógena, nacida de las ideas. Posteriormente, al diseñar su propio modelo topográfico de la mente, el inconsciente, el preconsciente y el consciente, Freud se distanció por completo de los intentos de ligar la mente a neuronas o áreas específicas del cerebro. Planteó un modelo estrictamente psicológico y determinista, donde nada ocurre por azar y todo está regido por leyes psíquicas, explicando la vida mental a través del conflicto entre dos fuerzas opuestas, los deseos y la censura. Tomando elementos de Kant, Freud postuló que el inconsciente es incognoscible en sí mismo y solo se manifiesta indirectamente en la conciencia a través de sus efectos, como los sueños o los síntomas, una vez que logra burlar las defensas. Finalmente, definió que el inconsciente es un terreno ajeno al tiempo, al espacio y a las categorías de la lógica formal, no alberga contradicciones ni opuestos, sino que representa la pura pasión pulsional.